¿Ya? Entonces, para eso vamos a ver lo que es la tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Esta tabla nos permite transformar una variable continua a una variable discreta, ¿ya? Definiendo el número de intervalos y también su frecuencia, la cual tenemos calculada. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer una transformación, ¿ya? Que nos va a permitir construir lo que son nuestros histogramas o también nuestros polígonos estadísticos, ¿ya? Con variables continuas como el peso, la altura, la producción, la superficie, ¿ya? Y el recorrido de cada una de estas variables se parte en los intervalos, ya sean semiabiertos de las clases, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir identificando cuáles van a ser nuestros intervalos que vamos a ir manejando dentro de lo que va a ser nuestra clase, ¿ya? Primero, para construir una tabla de distribución de frecuencias es necesario definir el número de clases que vamos a utilizar. El número de clases está identificado por cada uno de los espacios que vamos a identificar, ¿ya? Y el intervalo o el ancho de cada intervalo, ¿ya? Para que los gráficos permitan visualizar las tendencias de la variable en estudio. Y el número de clases que se recomienda generalmente no debe ser menor a 5, ni tampoco debe ser mayor de 20, ¿ya? Para permitir, digamos, un mejor apreciamiento de lo que serían los datos, ¿ya? No se debe permitir ese tipo de intervalos, ¿ya? Entonces recomienda un intervalo de clase que sea menor a 5 y tampoco mayor a 20. No existe, digamos, una fórmula exacta que nos permita determinar el número exacto de intervalos de clase que se deben manejar, pero más o menos, digamos, se tiene una idea de cuál va a ser el cálculo que podemos utilizar, ¿ya? Y el ancho de la clase se calcula dividiendo tanto el rango, ya que sería el valor mayor menos el valor menor, ¿ya? Encontramos, digamos, dentro de una cantidad de datos, encontramos el valor mayor y también el valor menor, ya con un valor que debe variar entre 5 y 20, ya no debe pasar de ese valor, ya pueden ser 6, 7, ya, pero nunca puede ser 4, tampoco puede ser mayor a 20, ya, tienen que ser datos o intervalos relativamente manejables, ya no sería manejables. Y luego hay que utilizar más clases cuando se tiene más datos disponibles, ya, si el número de clases es muy grande, entonces es posible tener muchas clases vacías, ¿ya? Y si es demasiado pequeño, podrían quedar ocultas, digamos, algunas características importantes. Por esas razones de que necesitamos, digamos, un término medio entre cuántos intervalos de clase vamos a manejar. Ya no pueden ser muchas porque vamos a perder, digamos, van a quedar algunos intervalos van a quedar vacíos y otros intervalos van a quedar, y en el otro caso se va a perder, digamos, la distribución. Ya luego también se tendría que determinar el número de clases a partir de la cantidad de datos presentes y de su uniformidad. ¿Ya? En el caso, en general, con menos de 30 datos, se usa una tabla de distribución de frecuencias con unas 5 clases, ¿ya? Para 30 datos, más o menos. Ya es un aproximado. Ya como les dije, no hay una fórmula que nos diga exactamente cuál es el intervalo. Generalmente se lo hace a criterio, digamos, del investigador y cuál es, digamos, lo que queremos representar, qué es lo que queremos representar. Entonces, en base a eso también se van definiendo lo que son los intervalos de clase. Ya el valor central de una clase, ya la denominamos como marca de clase, ya, y este valor se usa para construir los gráficos de los polígonos de frecuencia. ¿Ya? Esta marca de clase va a ser, digamos, el punto medio entre cada una de las clases, ¿ya? Y eso es lo que nosotros reflejamos, digamos, ¿no? En nuestra gráfica. ¿Ya? Y es importante resaltar que con las variables nominales no se construyen intervalos, ¿ya? Los límites o las marcas de clase, estos tienen sentido con este tipo de variables, ¿ya? Hay que resaltar entonces cuáles van a ser nuestras variables nominales dentro del intervalo, ¿ya? O a qué datos nos estamos refiriendo en cada uno de los intervalos, ¿ya? Y delimitarlos tanto por los límites y también por las marcas de clase. ¿Ya? Esto tiene mucho sentido, digamos, cuando nosotros queremos identificar una determinada variable y su valor correspondiente.
Ya, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Ya? Tenemos datos de ingresos de las familias. Ya tenemos más o menos un sueldo, ya en bolivianos. ¿Ya? Tenemos los ingresos en pesos. Ya, nuestra variable va a ser los ingresos semanales que tienen las personas por familia, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Luego, el número de datos que tenemos ahí, ¿ya? Si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas por 4, 24 datos, ¿ya? Entonces, nuestro número de datos es de 24. Entonces, fíjense ahí, tenemos todos los valores, ¿ya? Que oscilan entre 1450 y 1600, ¿ya? Que sería el máximo de 680, ¿ya? Entonces van diferentes valores, ninguno es igual al otro, ¿ya? Entonces son variables continuas. Ya, ahora vamos a hacer paso por paso cómo vamos a ir haciendo los cálculos, ¿ya? Se calcula el rango de los datos, ¿ya? El valor mayor menos el valor menor, ¿ya? Dijimos el valor mayor es de 680, ¿ya? Y el valor menor es de 1260, ¿ya? Haciendo la diferencia tenemos 420 pesos, ¿ya? El ancho de clase, ¿ya? El ancho de la clase es el rango que se divide en 4, ¿ya? Dividimos el rango, ¿ya? Que sería los 420 dividido entre 4. Y eso nos da como resultado 105, ¿ya? Y se calcula así más o menos, ¿ya? Lo podemos hacer un ajuste, ¿ya? ¿Por qué hacemos este ajuste? Para que podamos tener la mayor cantidad de datos dentro de un intervalo, ¿ya? Dentro de un rango. Entonces, de esta manera el número de clases queda en 5, ¿no? En 5 clases, ¿ya? Y se construyen los límites inferiores y superiores de cada clase como intervalos, tomando en cuenta el valor mínimo y tomando en cuenta el valor máximo, ¿ya? Luego se cuentan las frecuencias por clase y esta es la frecuencia absoluta, ¿ya? Se calcula la frecuencia relativa, que sería la frecuencia absoluta dividido entre el n de cada uno de los intervalos, ¿ya? Y se hace frecuencia acumulada, que sería la suma de todas las frecuencias absolutas, y también se puede hacer las frecuencias expresadas en porcentajes, ¿ya? Podemos expresarlas en porcentaje. Eso fue más que todo para hacer, digamos, un diagrama de tortas o de bases, ¿ya? Entonces tenemos acá. Este es el límite inferior de 1200 hasta el límite superior, que sería menor o igual a 1300. Luego tenemos desde 1300, ¿ya? Hasta 1400. ¿No ve? Porque hemos calculado el intervalo y lo hemos dejado en valor de 100. ¿No ve? Entonces tendríamos entre 200 y 300, entre 300 y 400, entre 400 y 500, entre 500 y 600 y entre 600 y 700. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra marca de clase. Nuestras marcas de clase, ¿ya? Que van a ir desde 1 hasta 1300, ¿ya? Y nuestra marca de clase, que sería el punto medio entre estos, ¿ya? 1300 más 1200 dividido entre 2, que sería 1.250. Aquí 350, 450, 550 y 650. ¿No ven? Un punto medio entre ambos. Esa sería nuestra marca de clase. Ahora hacemos la frecuencia absoluta. Ya, la frecuencia absoluta tenemos que contar cuántos valores se encuentran en este intervalo. ¿Ya? En este caso solamente se encuentra uno. Luego, para el siguiente, cuántos valores se encuentran dentro de este intervalo. ¿Ya? Y se encuentran 8. Luego, cuántos valores tenemos dentro del intervalo y contamos y son 7. ¿Ya? Entonces se van haciendo los cálculos de cada uno, ¿ya? Y el total siempre tiene que darnos el total de lo que sería nuestra cantidad de datos, que son 24 datos, ¿ya? Entonces, hacemos la suma y tenemos un total de 24.
Ahora para la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa es directamente el porcentaje, ¿ya? O en porcentaje del valor de la frecuencia absoluta que se tiene entre cada uno de los datos, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es dividir el valor que se tiene dividido entre el total. Y nos sale 0.4. 8 dividido entre 0.3, 7, 0.29, 4, 0.17 y 4, 0.17 también. ¿Ya? Entonces, si el total tiene que salirnos como valor absoluto 1, la unidad. ¿Ya? Esto también puede expresarse en porcentajes, ¿ya? Que sería, digamos, el valor real, ¿ya? Y después tenemos también lo que sería la frecuencia acumulada, que vendría a ser la suma del primero más el siguiente y más el siguiente y así, sucesivamente, ¿ya? Esa es la frecuencia acumulada. Una vez que ya se tiene la tabla de distribución de frecuencias, entonces lo que nosotros hacemos es realizar ya la distribución de lo que es la gráfica, ¿ya? Entonces tenemos nuestra gráfica, ¿ya? Y vamos a representar por el polígono, primero, este es el polígono de frecuencias, con las frecuencias relativas. Fíjense que está en el punto medio entre cada uno, ¿no ven? ¿Ya? Esa es la marca de clase, ¿ya? Entonces, en cada una de las marcas de clase se va colocando los valores para hacer el polígono de frecuencias, ¿ya? Para graficar el polígono de las frecuencias. Y tenemos la frecuencia relativa en el otro extremo, ¿ya? Entonces vamos delimitando. Para el primer intervalo tenemos de 0. Y 0. ¿Cuánto era? 0.4, ¿no? Entonces tenemos esa frecuencia relativa acá. Entonces a este lado se colocan las frecuencias relativas y aquí tenemos el valor de 0.4. Y así vamos graficando con los demás. Ya acá, por ejemplo, la frecuencia relativa acá tenemos en 0.33, ¿no? Entonces tenemos la otra que sería 0.33, ya casi cerca a 0.35. Y así sucesivamente vamos haciendo los gráficos. Y ahí tenemos la distribución. ¿Ya? Y ya está construido el gráfico de distribución de frecuencias con el ejemplo que tenemos. En esta parte colocamos los pesos y en esta parte colocamos la frecuencia de cada uno de los ingresos de las personas. Luego tenemos lo que sería el histograma y el polígono de frecuencias relativas de ingresos semanales de 24 familias, ¿ya? Y tenemos que observar que la información que lleva el gráfico es completa y permite explicar el contenido del mismo, ¿no ve? Entonces nos representa prácticamente cuál es, digamos, el valor más alto que se tiene y cuántas personas aproximadamente tienen, digamos, ese ingreso, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, digamos, que entre 1.300 y 1.400 ya es la mayor cantidad, digamos, de personas que tienen un ingreso. Es la mayor frecuencia que se tiene, ¿ya? Entonces, eso nos podemos observar en el gráfico. Ya, una manera de representar una distribución de frecuencias es por medio de los gráficos de barras, ya que hemos hecho ahorita, y con un histograma con variables continuas, ya. Un polígono de frecuencias cuando se quiere mostrar las frecuencias absolutas y un gráfico de pastel cuando se quiere mostrar los porcentajes, ya. Ahora los diferentes gráficos que utilizamos, ya, los gráficos nos permiten presentar la información que son los datos de manera resumida y gráfica y fáciles de entender, ¿ya? Y un gráfico de manera, es una manera de ver rápidamente lo que nos dicen los datos, ¿ya? Entonces ahí ya podemos ver, indagar, digamos, ¿no? ¿Cuál es la mayor frecuencia que se tiene? Entonces podemos dar una conclusión respecto a los datos que se tienen. ¿Ya? Y los gráficos pueden ser univariados, bivariados y multivariados, ¿ya? Según el número de variables involucradas. Ya pueden tener varias variables, ¿ya? O puede ser solamente entre una o dos tipos de variables, ¿ya? Se pueden conjuncionar también de esa manera. ¿Ya? Los univariados, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de edad de una muestra de personas, ¿ya?
son los datos representados en una forma de histograma de frecuencias. En este gráfico de bases se encuentran unidas, no habiendo, digamos, un espacio entre cada una de las bases. Ya se hace un gráfico, todos agrupados. ¿Ya? Y para esa construcción primero se tiene que hacer una tabla de distribución de frecuencias, tal como hemos hecho, donde se precisan los límites reales de frecuencia que se usan para construir las bases. ¿Ya? El centro de cada una de estas bases es la marca de clase y está medida para construir el polígono de frecuencias. ¿Ya? Entonces, en nuestro anterior ejemplo, aquí hemos visto 9 que están con las marcas de clase. ¿Ya? Entonces, estas marcas nos permiten delimitar, digamos, los valores medios de cada uno de los intervalos. ¿Ya? Y eso nos representa para poder realizar lo que son los polígonos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el histograma de frecuencias, ¿ya? Tomando en cuenta las edades de una muestra de un departamento. Entonces, ahí tenemos los diferentes variables, ¿ya? Los diferentes datos con un histograma. ¿Cuántos intervalos tiene este? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 intervalos, ¿ya? En los cuales podemos nosotros representar, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de representar eso. Luego también tenemos el gráfico de Pastel, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el nivel de educación de una muestra de 598 personas de origen rural obtenida como salida de un análisis. Este gráfico es creado con frecuencias y porcentajes y permite resaltar el segmento de cada clase determinada. Entonces tenemos aquí también un gráfico de bases, ¿ya? La cantidad de personas del área rural que están en primaria y quienes están en secundaria y quienes no están en ninguno. Y también en otros puede ser que estén en la universidad, que se ¿ve? Entonces la mayoría, digamos, estaría en primaria. Entonces aquí es mucho más representativo la parte de las frecuencias, pero estas son las frecuencias relativas, ¿ve? Donde podemos identificar en la tabla de frecuencias, ¿ya? Acá, la frecuencia relativa, ¿ya? En forma de porcentajes. Ya esto se presentaría al 33%, 29%, 17% y el 0.4%, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, que utilizamos la tabla de distribución de frecuencias para poder realizar el gráfico de pastel o de sectores también, ¿no? Luego, el gráfico de bases bivariado. Ya, por ejemplo, tenemos las notas de 3 asignaturas presentadas en forma de bases. Este resumen es el promedio de las notas obtenido por asignatura. Entre base y base hay un espacio. El gráfico observa que a continuación se construyó con una variable nominal, que sería la asignatura, y una variable continua, que sería la nota. ¿Ya? Entonces, están delimitados por asignaturas, ¿ya? Y con notas. Entonces, acá, por ejemplo, la matemática, los alumnos habían llegado a una nota de 73.5. En contabilidad sería 73, en programación 75 y en álgebra 72. ¿No? Entonces sacamos la distribución de promedio. ¿Ya? Eso es una gráfica multivariable. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta también la nota promedio y según por asignaturas. ¿No? Si tenemos un grupo, digamos, de personas, sacamos el promedio en cada una de las asignaturas y de cada asignatura vamos sacando sus promedios. Y estos promedios son los valores nominales, digamos, que se tienen, ¿no? ¿Ya? Y el polígono de frecuencias, ¿ya? El polígono de frecuencias es donde se grafica en el tiempo del desarrollo de una enfermedad, ¿ya? Como ejemplo, en el follaje de las plantas de tomate. Ya este polígono se construye de los valores medios de cada clase y marcas de clase y las frecuencias por clase. Ya, entonces podemos ver el polígono de frecuencias. Ya con los días, en los días que va pasando, a medida que pasan los días, el porcentaje de desarrollo del tizón en el tomate. Ya, entonces vamos, digamos, graficando de esa manera
cómo se puede ir. Entonces, la parte, digamos, de los polígonos, los gráficos que se tienen, entonces nos permiten, digamos, a partir de lo que es la tabla de distribución de frecuencias, realizar diferentes gráficos. Y también tenemos los gráficos multivariados, ¿ya? Este gráfico de basas incorpora 4 variables dicotómicas, ¿ya? O sea, sí y no, ¿ya? O sea, solamente tienen esos 2 valores. Y ahí este tipo de gráficos permite resumir de manera muy eficiente la información de hasta 6 o 7 variables. Es ideal para usar en escalas de opinión, ya, como por ejemplo cuando se hace una encuesta, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, utilizamos este gráfico, ¿ya? Y trata de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el porcentaje de respuestas afirmativas, ¿ya? Y tenemos quienes están, digamos, en una escuela cercana, el 98%. Quienes tienen electricidad, el 43%, agua potable, ¿ya? Entonces estamos haciendo una forma, digamos, diferente de estructurar nuestro gráfico tomando en cuenta porcentajes, ¿ya? Entonces graficamos en base a los datos que se tienen y también al porcentaje de las respuestas afirmativas, ¿ya? Entonces se puede hacer también de esa manera, ¿ya? Luego también tenemos gráficos de basas bivariados, ya con agrupamientos. ¿Eso qué significa? Que tenemos 2 tipos de variables, ya dos variables. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta los datos, digamos, del nivel educativo tanto en varones y en mujeres, ya en primaria, secundaria y en universitaria. Ya, entonces, ¿y en qué porcentaje, digamos, tenemos? Ya, generalmente podemos ahí ver el gráfico está delimitado igual en basas, pero tenemos 2 tipos de datos, que sería tanto varones como mujeres. ¿Ya? Y estos datos están distribuidos de esta manera. ¿Ya? Entonces, es el nivel educativo versus el porcentaje. Entonces, va haciendo los gráficos igual también con una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Luego también tenemos el gráfico bivariado de basas apiladas. ¿Ya? Igual también de la misma manera, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta ya varias variables. ¿Ya? Variados. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que sería el rol en la familia. Ya tenemos el hijo, la madre, el padre y jefe de familia. ¿Ya? Y cada uno de estos datos van apilándose según al sexo. ¿Ya? El sexo, varón, mujer. Y también la cantidad de entrevistas que han tenido, digamos, en la encuesta. ¿Ven? Ya, entonces les voy a mandar los datos. Ya vamos les voy a mandar los datos a la plataforma de 2 ejercicios que vamos a realizar. Ya donde van a realizar una tabla de frecuencias, tal como hemos hecho en el ejercicio, ya con una variable continua. Ya, y luego después les voy a mandar también un gráfico para que puedan realizar, digamos, un gráfico de basas en base a esos datos. Ya, primero lo que tienen que hacer es obtener la tabla de distribución de frecuencias y a partir de ahí van a realizar lo que es el gráfico de basas y un gráfico de pastel a partir de los datos que se tienen. Ya, entonces esos datos yo los voy a mandar a la plataforma, ya igual con un tiempo de una semana para que los realicen. Ya, si hubiera alguna otra consulta. Buen día, ingeniero. Una consulta.